Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera en un día en que nuestro acento estará, o nuestra mirada estará hacia qué está pasando en la Bolsa de Comercio de Santiago y también en las bolsas mundiales. Vamos a hablar de una nueva iniciativa que fue aprobada hace algunos días por los accionistas de la Bolsa de Comercio de Santiago y, sin temor a equivocarme, es una de las iniciativas más revolucionarias en cuanto a modernización de la bolsa. Estoy hablando de la desmutualización, un término que a veces parece un poco complejo y por eso está conmigo alguien que ya es de la familia, alguien que ya es de este programa, Cristian Solís Dobando, además ex presidente de la Bolsa de Comercio. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muchas gracias por la invitación. El tema súper relevante y muy interesante para la gente que nos escucha. ¿Qué significa lo que aprobó esta Junta de Accionistas de la Bolsa de Comercio, esta llamada desmutualización? Bueno, tú de alguna manera ya lo señalaste. Yo creo, al igual que lo que tú planteas, esto ha sido el hito más relevante desde el inicio, hace más de 100 años que debe tener la Bolsa de Comercio en Chile, a nivel nacional, lo más importante y lo más relevante que se ha hecho en Chile, en la Bolsa de Comercio de Chile, que a su vez el 95%, tú sabes que hay 3 bolsas, el total de las bolsas de las operaciones, está la bolsa de Valparaíso y está la bolsa electrónica, pero esta es por lejos la más grande del país, digamos. Y eso es lo que el común de la gente entiende cuando habla de bolsa, de repente entiende. ¿Qué porcentaje tiene, por ejemplo, 95-96% del market share total, digamos, entre renta fija y renta variable. O sea, por lejos la más grande. Expliquemos en simple lo que significa, porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de esta desmutualización, sí, de la decisión, ¿no es cierto?, del Tribunal de Competencia, la Libre Competencia, qué está pasando a nivel con otras bolsas, qué pasa con la posible integración. Y vamos un poco parte por parte, porque obviamente que hasta el minuto, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago tenía 48 acciones. Exactamente. Algo bastante cerrado, bastante acotado, y eso es lo que se está cambiando con esta nueva iniciativa. Por cierto, expliquemos un poquito para que la gente nos entienda. Esto primero, que decir en términos macro y generales, que el proceso que está pasando y la desmutualización es algo muy bueno para el mercado de capitales, es algo muy importante para de alguna manera seguir asegurando nuestro riesgo país, que todavía, ojalá mantengámoslo, siempre lo decimos en tu programa, el activo de Chile es el riesgo país, sigue el más bajo en Latinoamérica y muy bajo a nivel mundial. Ya hay algunas pequeñas voces más pesimistas que dicen que inclusive puede aumentar el riesgo, pero ese es otro tema. Este tipo de cosas, desmutualizaciones, la bolsa de comercio, etcétera, ayudan en esa línea. Ahora, ¿qué significa? Significa primero que de los 48 accionistas, donde hay accionistas pasivos y accionistas activos, se va a llegar con este proceso de desmutualización a una gran split, que llaman los americanos, una gran división o multiplicación de acciones, donde van a haber, se multiplica por 1 millón y son, en vez de 48 millones. 48 millones. Eso significa que se le aumenta la liquidez por lejos a la bolsa, porque hoy día entrar a la bolsa, para que la gente que nos escucha, Paulina, entienda, significa hacer un cheque por 2.100 millones de pesos hablando en plata. ¿Y qué significa con esta desmutualización? ¿A cuánto baja, por ejemplo? Eso era una barrera de entrada. Es una barrera de entrada inmensa, baja, no sé, a 2.100 pesos, a 3.000 pesos, 1.500, va a tener una pequeña fluctuación, o sea, todos, tú, yo y la gente que nos escucha puede ser accionista de la bolsa, y aquí viene la otra gran cosa, no necesitas ser corredor de la bolsa para ser accionista. Antes estabas obligado ser corredor de la bolsa para ser accionista, porque no podía entrar en este club cerrado de 48 personas, 48 acciones, activo o pasivo. Hoy día van a ser miles de personas, o sea, se aumenta la liquidez, y por eso se pensaba inclusive que con este proceso de desmutualización aumenta mucho la liquidez, inclusive el precio podría aumentar en términos monetarios. ¿Por qué? Porque esto puede subir entre un 10 y un 27%, calculan la gente que son más expertos. ¿Es rentable ser accionista en la Bolsa de Comercio? Hasta el momento ha sido muy rentable y puede seguir siendo muy rentable, pero puede haber un problema que lo vamos a comentar más adelante con el tema de la libre competencia. Quiero primero seguir en lo de la desmutualización.
Exactamente. Tenemos dos puntos que son importantes. Lo primero es que se elimina el requisito de ser accionista de la bolsa para poder operar como corredora, es decir, se genera mayor competencia. Me imagino que en esa competencia hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con la buena operación y la mala operación de los corredores. No hay duda, ahí hay que tener mucho cuidado. Tú has visto lo que ha estado pasando en el último tiempo en nuestro país, en Chile y en Latinoamérica también, los casos de corrupción de Petrobras. Veo que están citando a la presidenta Kirchner a declarar por un tema con el Banco Central Argentino, la expresidenta, etcétera. Y en Chile lamentablemente no hemos estado ajenos a esas circunstancias y han habido varios casos de estafas piramidales y otras, de manera tal de que lo que siempre hemos dicho, la gente que opera independiente, que se bajen barreras en términos de liquidez, debe ser gente con un alto estándar moral, ético y además con un alto profesionalismo. Este no es un tema que lo puede hacer cualquier persona. En Estados Unidos tú tienes que hacer un curso, necesitas una certificación profesional para ser operador de bolsa, operador financiero. Y aquí, hasta el minuto, tenías que tener el poder de compra, ¿no es cierto?, de esta acción. Claro, el poder de compra de esta acción, que era muy caro. La última transacción, como tú bien sabes, fue el Bovespa brasilero, que compró 4 acciones, creo que tiene en este minuto, y pagó 2.100 millones de pesos de ese orden. Y requieren algunos que alguien cursos. Te la ceda. Y que alguien tiene que tener un vendedor. O sea, aquí se tiene que intersectar la oferta y la demanda comprador y vendedor. Si alguien no la quiere vender, el precio sigue subiendo hasta que al final se produce en una economía de mercado la transacción, digamos. De manera tal de que ahí hay un tema que es súper relevante. Entonces, ya no se requiere ser corredor de la bolsa, digamos. Este club privado, entre comillas, se amplía a miles de personas. Inclusive pueden echar, está viendo la AFP, etcétera, mayor liquidez, inclusive el precio puede ser más alto. Y otra cosa que es muy relevante que no se ha dicho, Paulina, es que se acaban los conflictos de intereses también, o gran parte de los conflictos de intereses que pueden haber. Siempre todo tiene conflictos de intereses, hay que saberlo regular. Por ejemplo, el mismo hecho que los corredores de bolsa eran los dueños. Entonces, para ti como bolsa de comercio era mucho más difícil, digamos, poder manejar el tema en términos de cómo regula a los mismos dueños que a su vez son regulados. Los regulados, no sé si me explico, o sea, son dueños, son parte del directorio, donde ellos se tienen que también regular ellos mismos, de manera tal de que con esto, al abrir mucho la propiedad, y también, y tú lo señalaste al principio en nuestro programa, es que se abra directorio independiente, que es lo que yo creo que es clave. 3 directorios independientes de verdad. ¿Cuántos directores tiene actualmente la bolsa? Entiendo que son 11. Y creo que hay 1 o 2 independientes ya, Somerville y otro más, digamos, que son directores independientes. Pero que abran más a directorios independientes es clave. No solo, lo hemos hablado en tu programa, Paulina, también en la televisión, no solo para la Bolsa de Comercio, que es el ente más representativo donde se transan las acciones y sociedad anónima abierta por definición del país. Sino también para todas las empresas. Para todas las empresas, o sea, soy el dueño de la empresa X, no vamos a hacer propaganda a nadie, en el 51%, bueno, ya hemos visto casos, digamos. Entiendo que Leodoro Mate mismo se autobajó teniendo el poder y están buscando director independiente, entonces hay que decirlo, hay que decir. Bueno, ahí está la línea de un poco también el trabajo que ha hecho Juan Andrés Camus desde que llegó a ser presidente de la Bolsa de Comercio el 28 de abril de 2014. El tema de él ha sido la transparencia y también el tema del gobierno corporativo, que ahí van ligadas ambas cosas. Absolutamente. O sea, la autorregulación, un gobierno corporativo, una mayor transparencia y, como tú dices, mayores actores dentro de este mismo mercado al no tener 48 acciones, sino que 48 millones de acciones. Exactamente. Lo que tú señalas es muy cierto. Y es 48.000 millones de acciones. 48.000 millones, claro. El hecho de que Juan Andrés Camus, y en estos 2 años que va a completar en la presidencia de la Bolsa, ha hecho un trabajo realmente espectacular y ha fortalecido, digámoslo claramente, el gobierno corporativo. Antiguamente también existía un buen gobierno corporativo, pero hoy día las circunstancias han cambiado, Chile es distinto, de manera tal de que hay un mucho mejor gobierno corporativo, desmutualizado, menos conflictos de intereses, más liquidez. Es decir, por eso que fue aprobado, tengo entendido algunos días atrás, por una amplia mayoría. 79,2%. Es el 80% de los votos emitidos, por así decirlo. Es una amplia mayoría, la gente está de acuerdo, hubieron algunas pequeñas observaciones. Y esto va a seguir adelante. Ahora hay que recordarle a la gente que nos escucha, Paulina, es que esto tiene que ser aprobado por la superintendencia. O sea, no está aprobado inmediatamente, va a requerir un cierto tiempo. ¿Qué serán los próximos meses? Yo creo, y así, y hago un llamado también al superintendente, si nos está escuchando el programa, Paulina, que lo apoye, porque es bueno para el mercado de capitales, es bueno para los gobiernos corporativos, es bueno para la bolsa, es bueno para las bolsas, es bueno para Chile. Hablemos un poco de que es bueno para las bolsas, porque obviamente que da el primer paso la Bolsa de Comercio de Santiago, pero por ejemplo, luego, ¿no es cierto?, de esta aprobación, de esta desmutualización, hay también interés, por ejemplo, de la Bolsa Electrónica, llamará junta para votar esta desmutualización. ¿Qué pasa con
con la bolsa de Valparaíso. ¿Qué pasa también? Otro de los temas de la integración que puede haber entre estas tres bolsas. Sabemos que la bolsa de comercio tiene el 95% del mercado, pero hay otras bolsas que también son muy importantes y que tienen segmentos de mercado totalmente distintos. No hay duda, no hay duda. Siguiendo eso, yo tengo entendido que esto va a ser llevado a directorio de la bolsa electrónica, donde, como tú bien sabes, básicamente son los bancos los mayores accionistas de esa bolsa, y va a ser votado, entiendo yo, por la información que manejo, favorablemente. De manera tal de que van a ser prácticamente todas las bolsas van a estar de acuerdo con este proceso de mutualización. Ahora, hay un segundo tema aquí implícito en lo que estamos conversando, Paulina, que es muy relevante, que es el fallo que ha tenido el Tribunal de la Libre Competencia, en términos económicos, que ha sido recientemente. Exactamente, que pone un límite de concentración de las acciones, ¿no es cierto? El tribunal espera que nadie exceda el 10% de la propiedad de una bolsa. ¿Por qué no explicamos un poco? Porque, por ejemplo, el Bovespa tiene una participación importante en la Bolsa de Comercio de Santiago. Sí, tiene el orden del 8,7%, estaba calculando el otro día, de la Bolsa de Comercio de Santiago. La recomendación de la normativa de la interconexión obligatoria del Tribunal de la Libre Competencia, entiendo que, como tú señalas, dice el 10%, el Bovespa ya tiene el 8, algo, de manera tal de que le quedaría muy poco. A mí me parece razonable también de que se pongan ciertos límites, no sé si es 10 o 20, pero no puede ser que una no tenga limitación y cualquiera persona pudiera comprarse la Bolsa de Comercio de Santiago que tuviera nada más que un fin económico. Hay que regular el tema en términos de ponerle porcentaje máximo, no sé si el 10, el 20 o el 25, digamos, dentro de ese orden. Y por otro lado, lo hemos hablado acá, también que tenga una serie de otras constituciones. ¿Para qué decir el tema ético y moral de que aquellos grupos económicos o el Bovespa o una bolsa extranjera, como está pasando recién ahora, Paulina, que tuviste que la Deutsche Börse, que es la tercera o cuarta bolsa más grande de Europa, se unió con la de Metales de Londres. Con la Metales de Londres, digamos, que es la tercera bolsa más grande del mundo. Entonces, aquí no cualquiera puede comprarse otra, debe haber ciertas regulaciones, no solo autorregulaciones, para que los procesos sean lógicos y que sean sanos, razonables y con estándares éticos y técnicos, porque asumimos que aquí somos gente decente, ética y moral, asumimos. Pero además hay que hacer los requerimientos técnicos que tienen que cumplir en términos de solvencia, de liquidez, de quién hace los clearing, etcétera, porque tú comprenderás que son miles de millones de pesos, de dólares o de yenes, o de euro, de la moneda que sea la que están transando, digamos, que tú estás operando. Entonces no puede haber ahí un conflicto del tipo que se han ocurrido en los bancos, en otros sistemas afuera de Chile, porque ahí sí que la cosa se pone grave, porque aquí se transan mucho, en los grandes momentos ahora, las transacciones son 70 millones de dólares diarios, Paulina, pero era sobre 200, 300 millones de dólares diarios en transacciones, de manera tal de que esto tiene que funcionar como un reloj suizo. Bueno, y también funciona como un reloj suizo, si también, como lo ha dicho Juan Andrés Camus, reconociendo el interés de participar en una bolsa regional. Hubo intentos con respecto al Mila, pero sí, no tuvo el Mila, ¿no es cierto?, esta bolsa de Colombia, Perú, así es, Brasil, pero la verdad, y México, pero sí, la verdad que eso no ha resultado mucho, no ha tenido mayormente beneficios para, por ejemplo, la bolsa chilena. No hay duda, ahí yo diría que básicamente hay un tema impositivo, digamos, con diferentes tasas impositivas de un país a otro, a tal de que es mucho más complejo comprar un papel peruano, venderlo en Colombia o versus en Chile, de manera tal de que hay que modificar, hay que ver también las partes regulatorias en términos de impuestos. Pero el otro punto importante, Paulina, señalar es que, y lo dice el Tribunal de la Libre Competencia en términos de que hace una recomendación, de que dice una frase que la recomendación normativa de interconexión obligatoria con calces vinculantes y automáticos entre las tres bolsas. Eso es lo que dice el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Indica que su recomendación está sujeta a que haya un estudio de costo y beneficio de la propuesta que se está haciendo, que me parece obvio, digamos, de que tiene que haber que los beneficios tienen que ser más altos que el costo, porque si no, nada marcharía, este país se derrumba. Ahora, ¿tú crees que es beneficioso una interconexión entre la bolsa de comercio, la electrónica y la de Valparaíso a nivel nacional? Sí, yo creo que es beneficioso, pero hay que tener mucho cuidado, porque si esto no se maneja bien, puede tener efectos que son colaterales muy dañinos. Me explico. Aquí hay me quiero referir 2 minutos porque es bastante técnico el tema, pero voy a hablar lo más sencillo posible para que la gente nos entienda. Esta interconexión o enchufarse de una bolsa a otra, por así decirlo, tiene un costo.
O sea, el poder enchufar mi computador al otro computador, para términos sencillo, que la bolsa tú puedas comprar un papel acá y venderlo a la bolsa del Paraíso, o la bolsa electrónica, o la bolsa de comercio. Eso requiere de que haya una especie de peaje, como se ha llamado, y haya un pago. Pero esto no es tan simple, porque ¿quién va a fijar ese precio? Tú decís, ok, pero ¿cuál es el precio de ese peaje? Bueno, el Tribunal de la Libre Competencia dice, y todavía no me he estudiado el fallo en detención, dice que es la Superintendencia de Sociedades Anónimas la que fija el precio. ¿Y en base a qué? Y esa es la discusión que hay, costo marginal o costo medio. Y ahí hay un problema, porque si es a costo medio significa que hay que involucrar todos los costos que ya están. Pero si es a costo marginal, es, como la palabra lo dice, es solamente el costo de la transacción, que es cercana a cero. Eso no le convendría a la Bolsa de Comercio porque la deja absolutamente afuera. Después lo podemos explicar. Exactamente, estoy conversando con Cristian Solís de Obando, expresidente de la Bolsa de Comercio. Cristian, vamos a hacer una pausa porque luego de ella vamos a explicar ese tema y otro más que tiene que ver con la internacionalización de la bolsa. Encantado. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando sobre Bolsa de Comercio, sobre nuevas regulaciones, sobre su interconexión con el mundo. Y para ello está conmigo Cristian Solís de Obando, expresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Cristian, antes de la pausa estábamos hablando de un tema que es bien importante, un poco técnico, un poco difícil, sí, que tiene que ver cómo, ¿no es cierto?, se logra en cuanto a comisiones y en cuanto a valor esta interconexión entre las bolsas a nivel nacional. Estoy hablando de la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa Electrónica y la Bolsa de Valparaíso. Efectivamente. Mira, si eso, como decíamos, tiene que la superintendencia decir a qué precio se paga por este peaje, digamos. Ahora, si el peaje fuera cero, el que más pierde, y eso hay que tenerlo claro para la gente que nos escucha, es la Bolsa de Comercio, porque es la que tiene la infraestructura más grande. A lo mejor tiene los costos más altos también, ¿no? También de tiene operación. Costos, obviamente, costos más altos, tiene todo un sistema computacional que ya lo pagan los corredores, etcétera, etcétera. Y si el costo es marginal, obviamente también, y ya estaba viendo algunos corredores que dicen, si el costo es marginal y no costo medio, yo, corredor de la Bolsa de Comercio de Santiago, me cobran costo medio. Entonces, si hay una otra bolsa que tiene costo marginal, yo voy a dejar de operar en esta bolsa A, Bolsa de Comercio de Santiago, me voy a ir a la Electrónica o al Paraíso, pongámosle que tuvieran costo marginal, porque me sale mucho más barato la operación y no pierdo el cliente. Entonces, depende de dónde está situado, te vuelvo a repetir, si es costo marginal, afecta más a una que a otra, y si es costo medio, afecta más a una que a otra. Entonces, tú hablaste de costos y también hay que hablar de las comisiones, porque sabemos, también, ¿no es cierto?, que hay de comisiones de por medio. Me imagino que muchas veces los corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago tienen distintas comisiones a lo de la Bolsa Electrónica, por ejemplo, opera de una manera distinta. Sí, pero lo que pasa, Paulina, es que las comisiones hoy día, propiamente tal, digamos, están siendo cada vez más bajas. La competencia es tan dura, digamos, que el corredor, y por eso te explica que muchos han dejado mucho el corretaje y se han ido a otras líneas de negocio, como bancas privadas, las corredoras más grandes, como finanzas corporativas, etcétera, digamos, oscilan entre 0.15, 0.20 hasta 0.75, pero la competencia ahí es muy fuerte. Entonces, lo que hay que ver es, primero, este proceso de mutualización muy positivo, 79, cerca del 80%. Hay un par de voces, entiendo, que no estuvieron de acuerdo, digamos, pero nunca nadie está 100% de acuerdo, eso no existe, digamos. Claro, hay las voces disidentes en el fondo que no están, dicen que no hay mucha evidencia que la bolsa elevaría su valor, ¿no es cierto?, con esta desmutualización. Exactamente. Yo creo que efectivamente
las elevaría, hay estudios, como te digo, entre el 10 y el 20 o 20, hasta el 27%, pero si aplican costo marginal para los corredores de la Bolsa de Comercio, sí eso se puede constituir que sea un problema grave para ellos, porque ellos están asumiendo, como te digo, ya un costeo mucho mayor, digamos, que un costeo promedio de todo el costo. La bolsa ya está prorrateada, por así decir, toda la estructura, la parte tecnológica, etcétera. Entonces, sí, hay que pagar nada más que costo marginal para el de la bolsa pequeña que quiera pagar este peaje, una cosa más técnica, digamos, solamente el costo marginal no le conviene al corredor de la bolsa tradicional, y ahí podría caer el precio de la acción, y estoy de acuerdo con lo que señalan algunos. Ahí el precio de la acción, a juicio mío, caería. Entonces, por ejemplo, con esta interconexión, a veces serían mucho más beneficiados los de la bolsa más pequeñas que la de la grande. No hay duda. No hay duda, sí, lo que te digo, si no se hace al costo marginal, sería mucho más beneficiado. Hablemos un poco de cómo mira la Bolsa de Comercio de Santiago al mundo, porque obviamente que el proceso, ¿no es cierto?, que ha sido liderado por Juan Andrés Camus, sí, va en esa línea de igualar la cancha. Nosotros que nos gusta compararnos con la OECD, nos gusta compararnos con los países más desarrollados, también tenemos que hacer acciones en esa línea. Sabemos, ¿no es cierto?, que a nuestro país le falta todavía una reforma a la de mercados de capitales. O sea, nos falta todavía con una gran cantidad de productos derivados y una serie que no están regulados aún en nuestro sistema, y que tenemos que abrirnos a esa posibilidad. Bueno, no hay duda. Y fíjate que podríamos salirnos un segundo de la bolsa, pero que está relacionado y que ha pasado en las últimas semanas con el tema de intermediarios financieros no regulados. Esto es muy relevante, digamos, y esto es una opinión personal mía, que me hago cargo de ella, es que cada día más en el mercado de capitales chileno deberíamos tender a que haya una mayor regulación de los entes profesionales que trabajan en ello. Tú sabes que los bancos, que a juicio mío lo hacen muy bien, son súper regulados. Tienen una superintendencia detrás, tienen también superintendencia sociedad anónima porque transan en la bolsa, muchos de ellos, etcétera. Tienen una regulación muy grande, ahora viene el Basilea III, etcétera, etcétera. Pero todavía hay intermediarios, algunos que le ponen sigla en inglés, pero que definitivamente son frescos y son ladrones, digamos, ya hay varios juicios por estafa, que no son regulados casi en ninguna cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto yo llamo en las reglas del juego adecuadas o igual para todos. Exacto, y yo llamo a la gente que nos escucha, Paulina, a hacer un poco también de enseñarle a la gente, que es lo que tú siempre me has pedido en tu programa, que la gente siga y aprenda con lo que uno está conversando, que vean quiénes son las personas que están atrás, más que guiarse por un nombre en inglés, independiente de bolsa de comercio, de banco, de alguien que capta plata al público, de estafas piramidales. Primero diría yo, la tasa del 5, 10% mensual, eso no existe, eso son cosas ilegales, droga, etcétera, nadie te puede rentar eso. Pero más allá que eso, inclusive, que la tasa de interés, ¿quiénes son los directores? ¿Cuál es el gobierno corporativo? ¿Cuánta experiencia tienen estos señores? No voy a entrar a dar nombre, pero han trabajado 10, 15, 20, 30 años en la bolsa, en el sistema financiero, para poder postular a captar plata al público. Fuera que si son inmorales y ladrones, bueno, hay que meterlos presos. Bueno, y ahí está un poco también la labor, ¿no es cierto?, que puede hacer los medios de comunicación, y también la labor que puede hacer la persona como ciudadano. También. O sea, tampoco, oye, es que me engañaron, no, pero usted, señor, tiene la capacidad de ingresar a Internet, de averiguar. Ahora el mundo global, ¿no es cierto?, ha hecho que cada persona tenga que mostrar sus antecedentes. Vemos como los gobiernos se tienen que hacer, las instituciones son cada vez más transparentes. Entonces, obviamente que también es una labor como ciudadano. Absolutamente, porque eso, cuando entendemos, Paulina, que la gente entienda que el gobierno corporativo no sea solamente una palabra pomposa. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los directorios? ¿Cuál es su track record? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué problemas han tenido? ¿Qué problemas no han tenido? ¿Están metidos en algún caso extraño? No. Bueno, veámoslo, digamos las cosas como son, no pongamos ese tipo de directores. ¿Quién es el gerente general? ¿Tiene experiencia? ¿Ha hecho curso en finanzas? ¿Es un experto? ¿No es un experto? ¿Lleva 10, 20 años? Esto es fuera de la parte moral, que la doy por dada, que no deben ser ladrones, pero además de eso tiene que tener un nombre, tiene que figurar con algún track record en este país. Y muchas veces ahí, por ejemplo, cuando se habla de la importancia que tienen los medios, las redes sociales, las nuevas formas de comunicar, yo creo que eso es clave. Yo creo que eso es clave, y también la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadano. Lo que tú señalas es muy relevante. O sea, uno tiene, cuando uno va a pedir un crédito, uno tiene que averiguar, uno tiene que cotizar. Es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, no sé, como una mamá va a cotizar un par de zapatos para un hijo, uno ve la calidad, uno ve
Claro. que sí, que le va a pasar al niño. La marca. La marca, Sí. oye, hay una marca pero tiene las mismas cualidades, pero uno está pagando la marca y ahí uno toma su decisión de compra. Bueno, esto tú tienes toda la razón, Paulina. Es que esto es muy importante y digamos las cosas como son. Salvo honrosas excepciones, tu programa es uno de ellos. La gente no hace esta pedagogía financiera. Entonces, por eso se producen también grandes estafas, porque hay gente que lamentablemente es inculta y no sabe, y se mete y le estafan 20, 30 millones y le embargan y le friegan la vida para el resto de la vida. Bueno, ese es el objetivo de este programa, en eso es nuestro desafío, ¿no es cierto? Y para Así eso es. tengo panelistas y amigos tan informados y tan buenos como tú, pues. Gracias. Sigamos, volvamos a la bolsa. ¿Cómo no? ¿Te ¿Cómo parece? no? Porque estábamos hablando Sí. de cómo la bolsa mira al mundo. Yo creo que es Mira al mundo, importante, sí. porque tenemos, ¿no es cierto?, bolsas más importantes que nuestro país. No hay Y por duda. ejemplo, cuando los inversionistas ven a América Latina, yo creo que eso es muy importante decirlo, la ven como un todo. Y como un Así es. todo en un barrio en que no estamos muy bien. Porque la bolsa de Brasil tiene una alta volatilidad, todos sabemos los problemas internos que tiene el gobierno de ese país. Y por supuesto cuando los inversionistas dicen, uy, América Latina no está bien, no es un buen barrio. Aunque la bolsa de nuestro país pueda mostrarse con otro tipo de atributos. No hay duda. Para solamente puntualizar, la bolsa, el Bovespa, era 7 hasta 10 veces, que más o menos 10 veces el PIB brasilero que el chileno. Ha caído mucho Brasil con la problemática de Petrobras, todo el problema política exterior, la corrupción, etcétera, pero sigue siendo un monstruo, digamos, dentro del continente, y acuérdate que era parte de los BRICS, en la octava, novena economía del mundo, Brasil, de manera tal de que lamentablemente hay poca diferenciación. Cuando llega alguien de afuera y los grandes fondos y los grandes hedge funds y los institucionales que quieren invertir en Latinoamérica, lo que tú señalas es muy relevante, Paulina, porque no necesariamente se hace esa división tan categórica. Meten en un mismo saco Brasil, que es lo primero que analizan, y después el resto. Y en el resto caemos de todo. Cae Argentina, que hoy día está mucho mejor con Macri, hay que decirlo. Tienen mejor riesgo hoy día Argentina que Brasil con 2 meses de gobierno Macri. Mira qué importante lo que hemos hablado, la correlación. Importante una buena gestión. Pero imagínate, pues si Cómo tiene generó menor la confianza, cómo llegó la a confianza. acuerdo, ¿no es cierto?, con Impresionante. los bonistas. Impresionante, hay que decirlo, o sea, y tiene menor riesgo hoy día Argentina que el riesgo que tiene Brasil. O sea, hace 6 meses era impensable. Bueno, pero Chile todavía sigue siendo un referente positivo, pero hay que hacer este tipo de mutualización, este tipo de cosas, enseñarle a la población los temas financieros, tener buenos gobiernos corporativos para podernos diferenciar, porque somos muy chicos, 17 millones con un PIB de 230.000, 240.000 millones, somos muy pequeños, con un mercado que tenemos que obligadamente salir hacia afuera, entonces tenemos que hacer las cosas no bien, Paulina, mejor que el resto, porque si no nos diferenciamos, como somos pequeños, no vamos a hacer lo que hemos sido los últimos 25 años. Y por favor no vayamos a perder la clasificación de riesgo país que tenemos, porque eso es muy malo para la clase media y la clase media baja, no para la gente rica. Bueno, ahí todo al también revés. está el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno, ese es otro tema, pero ahí Efectivamente. está el esfuerzo, no sé, todo el ministro Valdés, Lo ha hecho bien, de este hay que ajuste decirlo. fiscal, Sí. de apretarse el cinturón, porque Efectivamente. obviamente que No está dando. sabe lo que significa, ¿no es cierto?, a nivel internacional, que aumentemos el riesgo de nuestro país. Yo creo que es exacto. interesante un poco ver, estamos en un barrio complicado, ¿no es cierto?, y cómo nuestra bolsa puede relacionarse con bolsas, ¿no es cierto?, que son más grandes que la nuestra, pero que tienen mayor volatilidad. No hay duda, efectivamente. Los mercados mundiales han estado muy volátiles. En el último tiempo ha habido una corrección muy, muy fuerte. Brasil está analizando una cifra en la mañana, Paulina, y hay un porcentaje muy relevante de acciones que valen menos que el valor libro, para que la gente no entienda el book value, el valor libro, que el valor contable que tiene la compañía. Exacto. Algunas tienen valores bolsas, están transando bajo su valor libro, o sea, hay un nivel de descuento por el riesgo político y económico brutal. Entonces, hoy día más que nunca nosotros tenemos que diferenciarnos como país, y dentro del país, en nuestro tema del mercado de capitales, como bolsa. Y dentro de bolsa, lo que se está haciendo va en el camino correcto. Y yo te diría al revés, nuestro problema es que somos muy pequeños, pero el Bovespa, que ya es dueño de la bolsa chilena en un 8,7%, ojo, los brasileros son dueños en un 8,7%, deben seguir muchas de nuestras pautas, al revés, somos más chicos, pero lo estamos haciendo mejor, tenemos que seguir en esta línea. Esto es muy importante, Paulina. Y hablando un poco de que el Bovespa es dueño de un 8% Sí. de la bolsa de nuestro país. ¿Qué pasa con la conexión con otros países? Que a lo mejor son economías que son al igual que la nuestra, pero tienen una mayor población. Estoy hablando de Colombia, estoy Sí, hablando claro. de Perú. Son dos naciones, ¿no es cierto?, que conjunto a Chile eran los países andinos, los países, ¿no es cierto?, que tenían un Efectivamente. desarrollo dentro del continente bastante mejor que países como Argentina o Venezuela o el propio Brasil.
No hay duda, sí. Bueno, esa es una parte que es súper relevante. Ha habido aquí, lo comentaste tú, el famoso Mila, digamos, que no ha resultado. ¿Por qué no ha resultado? ¿Por el tema regulación esencialmente? El tema regulación tributario, básicamente, y no van a las transacciones son básicamente mínimas, digamos, y no ha resultado. Yo diría que más grave que eso, nosotros perdimos la oportunidad, Paulina, muchos años atrás, todavía se puede retomar, de ser, yo me recuerdo que esto lo planteamos, oportunidad con Somerville, Rabinet, etcétera. ¿Lo de Nasdaq? No, antes que eso, inclusive ser nosotros un referente, digamos, para toda Latinoamérica, como, no solo dentro del Cono Sur, sino que ser el país que llevara la delantera en todo el tema financiero. Bueno, el mercado financiero, ser la capital financiera de América Latina. Ser la capital financiera, y estuvimos a punto, pero a punto de lograrlo. Lamentablemente hoy día estamos más lejos. Creo que estas cosas que hemos estado conversando van en el camino correcto para llegar a ser lo que señalas tú, digamos, seamos el líder de Latinoamérica. Si lo somos, si ya tenemos el riesgo para ir más bajo, levantamos plata, la gente nos entienda, más barata del resto de México para acá. Más barata que todos los países. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien, a pesar de que tenemos problemas, las hacemos bien. Esto del ajuste que está haciendo el ministro de Hacienda, démonos un apoyo acá de tu programa, muy bueno. Por algo dice, señores, somos más pobres. ¿Viste lo que dijo últimamente? A lo mejor no crecemos ni siquiera al 2. Puede ser menos que el 2. Yo me recuerdo que el señor Arena, y déjame decirlo, decía, veía brotes verdes por todos lados. Yo creo que los brotes verdes estaban en su cabeza porque esto iba para abajo. En cambio, yo veo a Valdés mucho más riguroso y haciendo comentarios mucho más enfocados en el mercado, que dan mayor credibilidad. Ejemplo, Argentina. El presidente Obama lo visitó. Hizo una visita importante al presidente Obama. Qué relevante, Paulina, eso. ¿Por qué viene Obama a Argentina a darle un espaldarazo a lo que está haciendo en términos políticos y económicos? No es más que eso. ¿Por qué no visita otros países? Visita Cuba, donde están restableciendo relaciones diplomáticas después del embargo de más de 50 años, y Argentina. O sea, qué bien lo está haciendo Macri, qué mal lo está haciendo Brasil. Exactamente. Bueno, y en esa misma línea, un poco ya estamos terminando este programa que tiene que ver con esta desmutualización, cómo la Bolsa de Comercio está haciendo, ¿no es cierto? Se está poniendo 2.0. Exactamente. El primer paso es esta desmutualización. ¿Qué crees tú que es el paso que sigue? El paso que sigue de la desmutualización, y de alguna manera está totalmente relacionado, es qué pasa con el tema de la interconexión de las bolsas, que lo puso el Tribunal de la Libre Competencia, cómo se va a efectuar ese tema. ¿Qué pasa con los costos marginales? ¿Qué pasa con los costos medios? ¿Hay un peaje? ¿Qué vale ese peaje? ¿Cómo dice la superintendencia cuánto vale? O sea, queda mucho por despejar todavía para que esto sea una realidad efectiva para el mercado de capitales. Bueno, un buen punto de inicio, un buen análisis, un tema que es un poco complejo. Tratamos de generar, ¿no es cierto?, dar mayores luces para que el ciudadano común y corriente entienda un proceso que es muy importante y también da mayor transparencia, algo tan importante que tiene, como decías tú, más de 120 años la Bolsa de Comercio de Santiago. Cristian Solís de Obando, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias por la invitación, Paulina. Y a todos ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.